Hablamos acerca de síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, cualquier otra consulta sobre ginecología en general, pues pueden hacerla con toda confianza en esta primera parte de Doctora Viella. Vamos a hablar de este tema junto a la especialista también en reproducción asistida y ginecóloga, la doctora Patricia Astorizaga, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, gracias por darnos la oportunidad de llegar a la gente y básicamente este grupo, ¿no? Las mujeres que estamos en esta etapa de transición de niña a mujer. Creo que es una patología frecuente y creo que vale la pena que todas tengamos un criterio más claro, más amplio, para poderlo manejar mejor, solamente así. Es lo que necesitamos, ¿no? Esa educación, esa información para poder conceptualizar de la manera adecuada y poder saber qué es lo que tenemos, qué es lo que está sintiendo nuestro cuerpo en este momento. A veces están en búsqueda de embarazo, están en búsqueda de un bebé, no lo están logrando, no saben el por qué. Pues vamos a hablar de eso también a continuación, y si es que el síndrome de ovario poliquístico podría ser alguna de esas causas, y pues cómo identificarlo en nuestro cuerpo y cuándo deberíamos también de recurrir a un especialista. Para empezar, vamos conceptualizando, doctora, síndrome de ovario poliquístico, ¿qué significa? ¿Qué es lo que implica? Aquí vamos a aclarar tres puntos básicos. El síndrome de ovario poliquístico ha tenido varias definiciones. Desde 1935 ya son más de 80 años. Básicamente el Instituto Nacional Americano se ha reunido en 1990 y ha dicho, bueno, cuando hablemos de ovario poliquístico, no solo nos vamos a referir a la imagen ecográfica de ovarios poliquísticos, que es la mayoría de las pacientes por las que acude al médico. Se hace una ecografía y descubren un hallazgo, que es una imagen que dice que hay ovarios poliquísticos. Pero aquí viene el clic. Se requiere criterios para hablar de ovario poliquístico. Tenemos que tener una imagen asociada básicamente a un punto clave: alteración hormonal. Los criterios han variado 1990, 2003, 2012 y 2016 con la finalidad de que todos manejemos de una forma más homogénea algo que es difícil de definir por concepto y es algo difícil de manejar a futuro. ¿Qué quiere decir? Que es un cuadro de características crónicas. El síndrome de ovario poliquístico es un cuadro ginecológico, endocrinológico, crónico. Y hablamos de tres cosas: de la imagen de ovario poliquístico, hablamos de las alteraciones menstruales, que es lo más frecuente en nuestra población adolescente. Estamos hablando de jovencitas que no menstruan, que menstruan cada 2 meses, que menstruan cada 3 meses, que tienen sangrados irregulares. Y del grupo de pacientes que también tienen alteraciones metabólicas. Estas tres características hoy por hoy es lo que definen a un ovario poliquístico. ¿Podría comentarnos también acerca de, en cuanto a la calidad hormonal, por ejemplo, las mujeres, cómo podemos saber que tenemos algún conflicto con el tema, ya que se dice que las mujeres somos hormonas, pero pues no le prestamos mucha atención a nuestras hormonas? Creo que el punto número uno en las jóvenes, en las mujeres que queremos ser mamás, y obviamente en ciertas edades donde ya no tenemos familiaridad con algunas características del hiperendocrinismo. Cuando hablamos de alteración hormonal, hablamos del eje hormonal central, una alteración característica, hablamos del eje periférico, que estamos hablando de un incremento de andrógenos. La sociedad del ovario poliquístico, que hay un grupo nuevo que se ha instaurado desde el 2012, dice que tiene que haber una característica sine qua non para que hablemos de ovario poliquístico, que es el hiperandrogenismo. Sin embargo, ¿qué significa hiperandrogenismo? Aquellas niñas que tienen tendencia al acné, que de pronto y de la noche a la mañana aparecen con un acné no controlado, de entre moderado y severo. Aquellas niñas que tienen desórdenes importantes con su menstruación, estamos hablando de no solamente niñas, estamos hablando de adolescentes y de mujeres en edad reproductiva cuyo periodo menstrual ha perdido el ritmo y la frecuencia, y estamos hablando también de aquellas personas que de la noche a la mañana tienen cambios con el peso. Es una característica sine qua non hablar de un desorden metabólico. Cuando hablamos de ovario poliquístico, caracterizado, bien definido, bien manejado, estamos hablando de un desorden hormonal y de un desorden metabólico. La preocupación también de muchas mujeres en sus hogares, después de conocer un poquito más acerca de este tema, o tal vez de haber sido diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico, es si es que van a poder ser mamás en algún momento o es una limitante. Se dice que la prevalencia de este cuadro de ovario poliquístico está entre el 5 y 10%, pero cuando hablamos de mujeres en edad reproductiva y de fertilidad, están afectadas entre un 35 y un 45%. ¿Qué quiere decir?
si a mí me diagnostican ovario poliquístico, tengo unos 35%, 45% de probabilidad de tener problemas de fertilidad. ¿Por qué? Porque no se puede ovular. La característica sine qua non es que los ciclos no son ovulatorios. Y al no ser ovulatorios, o pueden haber ciclos ovulatorios, pero no son regulares. Entonces, al haber este desfase entre los ciclos ovulatorios y los no ovulatorios, asociado a un desorden metabólico o androgénico, obviamente la posibilidad de embarazo se dificulta. No es que no lo podemos conseguir, sí lo podemos conseguir, necesitamos ser evaluadas y necesitamos ser controladas para tener posibilidad de embarazo. Una menstruación irregular, entonces, ¿podría ser también un signo de que podríamos tener este síndrome? Una menstruación irregular, un incremento de la noche a la mañana en cuanto a nuestro peso, un cambio súbito de peso. Yo me tropiezo cada día en la consulta con mujeres que me dicen, hago dieta, hago gimnasio, vivo entregada a cambios nutricionales, pero no se han hecho un perfil hormonal. No tienen un criterio de dónde está la base del problema. Y básicamente, ¿cuál es el problema de este desorden metabólico? Problemas con el azúcar. Se llama resistencia a la insulina. Por lo tanto, esto se asocia a desorden en las grasas, en los lípidos, tienen tendencia a subir el colesterol. Pacientes que de pronto hacen dislipidemias y que tienen tendencia a subir de peso. A la larga, no solo estamos hablando de un desorden reproductivo, estamos hablando de un desorden que puede afectar nuestra calidad de vida. Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de personas que por el manejo constante de una hormona no controlada, que en este caso sería el estrógeno, porque no hay ciclos ovulatorios, pueden desarrollar un desorden de hiperplasia de endometrio, que así se llama, y hablar de un cuadro maligno a la larga. Y obviamente de obesidad, que es la patología del primer mundo, que va asociado todo esto a desórdenes importantes, tanto cardiovasculares como neurológicos. Entonces, hemos partido de un hallazgo de una imagen de ovario poliquístico. Si asociamos un desorden hormonal, si asociamos un desorden metabólico, estamos ante un cuadro característico de ovario poliquístico. Ahora, para que se entienda mejor, se ha dividido en 3 grupos a estas pacientes. Las típicas de ovario poliquístico, que son las que reúnen las 3 características: desorden en cuanto a ciclos menstruales, tendencias o cambios metabólicos, y básicamente que están cursando o que tienen alguna imagen típica de ovario poliquístico. Pero hay otro grupo de pacientes que son las que tienen una imagen típica de ovario poliquístico, que tienen características de hiperandrogenismo. ¿Qué es hiperandrogenismo? Cuando la hormona que predomina en nosotros no es el estrógeno, sino son las hormonas masculinizantes. Tenemos acné, tenemos vello, tenemos el pelo graso. Entonces, este grupo ya es otro grupo de pacientes que se llama pacientes ovulatorias con hiperandrogenismo. Y un tercer grupo de pacientes que son las que tienen desórdenes menstruales, características clásicas del ovario poliquístico, pero que no tienen hiperandrogenismo. Entonces, las hemos dividido en 3 para que sea más facilito. Y de pronto se ha ampliado el espectro. Tenemos muchas pacientes que no están bien, entre comillas, manejadas, diagnosticadas y por ende con posibilidades de tener problemas de fertilidad a corto plazo y a largo plazo problemas de diabetes o de obesidad, ¿no? Felicidades por el programa. Quisiera saber si el problema del que están hablando, nos dice, es hereditario, doctora. Sí, en realidad el ovario poliquístico básicamente se dice que no tiene una causa definida. Se habla de un problema genético. Y se ha visto que todas aquellas mujeres que en su primera etapa han tenido estos desórdenes, ya sea de tipo hormonal o de tipo ecográfico, morfológico, con quistes a nivel de ovario, en su descendencia, en sus hijas, obviamente hay la posibilidad de que se repita. Se habla del factor genético y se habla de un factor o de múltiples factores que son los medioambientales, que constituyen todas aquellas cosas que generan algunos cambios hormonales, ¿no? Estamos hablando de nuestros cambios de vida, de nuestros nuevos cambios alimenticios, que básicamente van asociados a alteraciones en nuestro eje hormonal. Y eso es lo que va a marcar que seamos o no diagnosticadas de forma oportuna. De acuerdo a la consulta, doctora, pues ¿en qué etapa de la vida de una persona, de una mujer, se ha estado identificando, detectando este síndrome? En todas las etapas. Hablamos de las adolescentes donde es muy ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Porque es normal que las adolescentes en sus primeros años, hablamos de los 3 primeros años después de la menarca, cursen con periodos menstruales irregulares, entre que viene, no viene, entre que se atrasa, qué sé yo, 2 meses, 3 meses, entre que son gotitas y es un chorro.
es frecuente y sería normal. Sin embargo, cuando este periodo, se habla entre 3 y 5 años, ha superado este tiempo y persisten las alteraciones asociadas a cambios fenotípicos, estamos hablando de nuestra imagen, como subir de peso, como características en la piel, en el cabello, debe de ser evaluada. Lo correcto es hacer un estudio de imagen y también hacer un estudio hormonal. Hoy estoy insistiendo básicamente en el estudio hormonal porque me ha tocado ver en la consulta adolescentes, mujeres que no pueden embarazarse y mujeres con cambios severos durante su etapa de climaterio de peso que no están diagnosticadas de forma completa, integral, que todo lo tienen una ecografía que habla de ovarios poliquísticos y que no tienen un estudio hormonal. Un estudio hormonal es categórico, es importante, es determinante. Debe hacerse en los primeros días del periodo menstrual, atrás ese 1 mes, 2 meses, 3 meses, primero, segundo, tercer día, un perfil hormonal completo asociado o sumado a cambios metabólicos, o sea, un estudio de glucosa, un estudio de insulina. Con este estudio, que lo realizamos en una oportunidad, en condiciones adecuadas, más una ecografía, más la clínica de la paciente, vamos a tener un diagnóstico preciso en cualquier etapa, adolescente, mujer en edad reproductiva, mujer entrando a su climaterio. Tenemos consultas, vamos a dar lectura a continuación. Están relacionadas al tema, pero sí a la especialidad. Les agradecemos porque están atentos y atentas a doctora Villayala. Buenos días, felicidades por su programa. Una pregunta, ¿los miomas uterinos son un problema hormonal, doctora? Sí, la miomatosis uterina es un crecimiento anormal de una fibra normal, que es la fibra muscular uterina. El útero es el órgano reproductivo de la mujer, tiene la forma de una perita y de pronto estas fibras musculares que están expuestas al estrógeno de forma constante, que no se han podido embarazar, que han tenido diferentes ciclos no ovulatorios, han permitido la sobreexposición a nuestra propia hormona, no una hormona externa, que ha creado un crecimiento anormal de nuestra fibra muscular. De esta manera se forma un mioma y este mioma, dependiendo de su ubicación, puede afectar a nuestra fertilidad. Todo lo que nos afecta desde el punto de vista hormonal o metabólico repercute en nuestra capacidad reproductiva. Siguiente consulta, buen día, mi pregunta es la siguiente, nos dice, de mí es un montón, nos dice, en cuanto a la menstruación, menstruo demasiado, un par de meses, luego desaparece por unos 10 meses a 1 año y nuevamente aparecen los chorros, nos dice, soy una persona de más de 35 años. Esta es la paciente típica que no ha hecho o que no le han podido hacer un estudio hormonal hasta la fecha. Una persona que no tiene menstruaciones por 10 meses tiene un verdadero desorden hormonal central. Estamos hablando del eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Entonces, a nuestra amiga, con el cariño más sincero, el primer estudio que tiene que hacerse es un estudio hormonal. El segundo estudio, un estudio de imagen. Hoy en día la ecografía por excelencia dentro de lo que es el ámbito ginecológico es la ecografía transvaginal, que nos va a permitir ver si el útero morfológicamente es normal, si los ovarios tienen características normales, o si hay alguna irregularidad, ya sea en el útero o en la cavidad uterina, donde también se forman estructuras como los miomas, que se llaman pólipos y que generan sangrados abundantes. Entonces, un estudio completo para nuestra amiga, número 1, su estudio hormonal, número 2, un estudio ecográfico, porque tenemos que identificar. Ahorita sería como una paciente con un sangrado uterino disfuncional, asumiendo que el desorden es hormonal. Pero ¿qué hay de los desórdenes anatómicos? Aquellos que generan sangrado por su presencia, miomas, pólipos, alteraciones en el crecimiento del endometrio, que deben de ser evaluados con ayuda de la imagen. ¿Y qué consiste un perfil hormonal, doctora? Esto porque pues seguramente, no solamente en el caso de nuestra amiga, sino seguramente de muchas, pues quienes pueden tener su menstruación de forma demasiado irregular, quienes pues no le prestan mucha atención a ello porque seguramente viene también a nuestras mentes, bueno, ya en algún momento llega la menopausia y me olvido de esto, ¿no? Pero ¿en qué consiste este perfil hormonal? ¿Cómo se realiza este estudio? El estudio hormonal es una prueba tan sencilla, 3 requisitos básicos. Número 1, estar con el periodo menstrual. Y las que no están también pueden hacerse un estudio hormonal para ver condiciones basales de las hormonas. O sea, el número 1 vamos a poner estar en su periodo menstrual. Número 2, que sean los primeros días. Estamos hablando de primer día, segundo día, tercer día o cuarto día de nuestro periodo. Y número 3, ir al centro o al laboratorio totalmente tranquilas, sin haber discutido con el vecino, sin haber pasado una mala noche, habiendo tenido una noche relativamente descansada,
habiendo descansado, habiendo estado tranquilos. ¿Por qué? Porque las hormonas responden a las emociones. Cuando llegamos al laboratorio, el médico que nos realiza el estudio nos pide o nos genera o nos da un espacio de tiempo para entrar en estabilidad, que son de 15 a 30 minutos. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. La mayoría de las mujeres somos aceleradas, estamos contra el tiempo y vamos y que nos saquen la sangre y ya me estoy yendo, y eso no se puede hacer. Entonces, si vamos a hacer un estudio hormonal, que sea en condiciones óptimas, para que sea un reflejo real de las condiciones hormonales basales, que asociados con la imagen nos van a permitir tener un diagnóstico más claro. Y más los síntomas, pues ya lo hicimos, estamos en el camino y podemos manejar mejor a la paciente. Qué importante es no descuidarnos, amigas, amigos, cuando se trata de nuestra salud. Tenemos más preguntas. Buenos días, felicidades por su programa. Una consulta. Mi sobrina tiene dolores en el vientre y cuando le viene su periodo es peor el dolor. Nos dice, le salieron unos granitos en el rostro. ¿Qué podría ser, por favor? Nos dice, ayuda, nos pide nuestra amiga. Muchas gracias por escribirnos y por la confianza. Karen, esta es la mejor pregunta del programa. Agradezco a la paciente y agradezco a la señora. No debe doler el periodo menstrual. Ya es un mito y siempre decíamos o sentíamos que es normal, que a algunas nos duele y a otras no. Es cierto. Hay dos grupos de pacientes. Sabemos las que somos muy sensibles, que si nos duele la pestaña nos duele todo el cuerpo. Y hay otras que obviamente somos muy tolerantes al dolor y que, como lo dice el término, heroicamente aguantamos un periodo menstrual en condiciones terribles, no podemos ni pararnos y nos duele. No puede haber dolor en el periodo menstrual. A esta niña hay que, por el lado de que sea muy sensible y el otro porque hay un cuadro hoy en día que está vigente, que está en auge y cada vez está más fuerte, que se llama endometriosis, que está asociado directamente con infertilidad a la larga o que requiere manejo para no estar asociado con infertilidad. Todas aquellas mujeres que nos duele nuestro periodo menstrual debemos ser evaluadas. Lamentablemente, para diagnosticar endometriosis necesitamos tecnología porque lo hacemos dirigida en base a una laparoscopía o un estudio invasivo que es a través de nuestro ombliguito que nos permite ver por dentro. Pero si no, debemos controlar estos periodos menstruales, no deben ser dolorosos. Yo estoy viendo adolescencia y endometriosis de forma alarmante. Y esto sí repercute en la fertilidad, sí nos va a afectar porque este cuadro, la endometriosis, es facilito, lo vamos a entender fácil. Es ese sangrado que va hacia afuera, que por razones frecuentes también llega hacia cavidad y que en cavidad, en vez de ser absorbido o liberado o limpiado, vale el término, por el cuerpo de forma espontánea, tiene diferentes mecanismos que obstaculizan este proceso. Se dice de orden inmunológico. Y estos foquitos de sangrado que deberían haberse eliminado quedan como adheridos a diferentes superficies, al útero, al intestino, a la vejiga. Y a la larga van haciendo que los órganos reproductivos se adhieran. Entonces es un cuadro realmente importante. No debemos tener menstruaciones con dolor. Basta de tener dolores menstruales. O lo controlamos con medicación o lo controlamos en base hormonal. Necesitamos ser evaluadas. Y todas las mujeres que estamos en esta etapa, es el momento de recibir o de ser guiadas por un especialista que nos controle, no solo para que seamos mamás, sino para que tengamos calidad de vida. Tocando el tema, porfa, nos dice, mi niña tiene 11 años, justamente tiene unas punzadas demasiado fuertes en la parte baja, nos dice, todavía no tiene su periodo, pero los dolores bajo vientre son terribles. No sé si esto es normal, nos dice, por favor, sáqueme de esa duda, doctora. No es normal. El dolor desde ningún punto de vista es normal, no debe ser considerado como normal y debe de ser evaluado. 11 años es nuestra etapa de cambio, es nuestra etapa de inicio. La mayoría de las adolescentes están empezando su menarca, su primera menstruación a los 11 años, no todas, obviamente la mayoría. ¿Qué nos va a ayudar? Una ecografía abdominal. En este grupo de niñas no hacemos una ecografía transvaginal porque obviamente no hay inicio, no hay vida sexual, pero podemos hacer una ecografía abdominal con su vejiguita llena para ver cómo se ve útero, cómo se ve ovarios y no está de más su perfil hormonal. No debe de haber dolor y eso tiene que quedar claro, que quede en este programa.
todos los dolores deben ser evaluados. Qué mejor si podemos hacernos una ecografía y un perfil hormonal. Así es que nuestro cuerpo nos avisa, no es una alerta. Si estamos sintiendo algún dolor, incluso vemos de manera física algún signo que no nos parece que sea igual al de ayer, que no nos parece que sea normal, pues debemos acudir a un especialista, debemos buscar ayuda en todo caso, porque así podemos prevenir una gran cantidad de problemas de salud que se presentan más adelante y que son mucho más complicados. Damos lectura a sus consultas. Doctora, buenos días. La única solución a los miomas es una operación, nos dice, para retirar el útero. Tengo miomas, pero no me provoca ninguna molestia, tampoco menstruaciones con sangrado abundante. No. Los miomas, como lo hemos mencionado desde inicio, un tumor que responde a un desorden de crecimiento, por lo general es un tumor benigno. La posibilidad de que se malignice es menos del 1%. Se operan en 3 circunstancias importantes. Cuando el mioma está creciendo a ritmo acelerado, que quiere decir que a esta nuestra amiga le evaluaron hoy un mioma de 2 centímetros y de aquí a 6 meses y ven si ha crecido 4 centímetros, se ha mantenido en 2 centímetros, está en 6 centímetros. 1, el ritmo de crecimiento. 2, que esté generando repercusiones hemodinámicas, que quiere decir que por la presencia del mioma los sangrados cada vez son más abundantes, que es lo que nos dice que no tiene, pero que hay que considerar la posibilidad de que logre o que llegue en un momento a generar sangrados mayores a los que regularmente tenemos. Y número 3, cuando estos miomas están afectando órgano vecino, quiere decir que por su presencia están afectando a la vejiga y nos pasamos con sensación de pis cuando no es que tenemos realmente la vejiga llena, nos pasamos con sensación de hacer baño cuando está comprimiendo lo que es el intestino. Y yo sumaría quizá la causa más importante por la que yo manejo miomas: deseos de maternidad. Según dónde esté el mioma, según dónde se ubique, si está en la pared, si está de forma como pegadito, que se llama subseroso, intramural o en cavidad, va a definir su capacidad reproductiva y obviamente va a ser manejo de primera línea para embarazo. Siguiente consulta. Buenos días, Karen. Una pregunta sobre los miomas. Nos dice, nos diagnosticaron miomas, me diagnosticaron en todo caso mioma en el útero. Sigo sangrando, ya un mes, me dieron tratamiento, sigo pero poco. Nos dice, no sé si tengo que hacer otros exámenes. Otra pregunta, ¿puedo embarazarme? Por favor, si puede hablar también sobre miomas uterinos, nos dice, lo vamos a hacer en una próxima, con toda seguridad. Pero vamos a hacer la charla de miomas. Hoy día tenemos preguntas de miomas. Mira, esto es una prueba que no todos los miomas, y es más, la mayoría no responde a tratamiento medicamentoso. El manejo de un mioma según su ubicación, y esto que nos quede a todas clarito. Los miomas, si hacemos de cuenta que esta mano es el útero, pueden estar como un cucurucho, como un sombrerito, que se llaman miomas subserosos, pueden estar dentro de la pared, que se llaman intramurales, o pueden estar en la cavidad, que se llaman submucosos. Según dónde se ubiquen, estos miomas tienen repercusión en la fertilidad. Los que más nos preocupan desde el punto de vista reproductivo son los submucosos y son los que coincidencialmente son los que más sangran. Amiga, si está sangrando, si todavía no ha sido mamá, debe de ser evaluada. Hoy por hoy hay 3 estudios de oro para hacer, además de la ecografía. Una ecografía transvaginal bien hecha, una histerosonografía, que significa incluir un poco de cavidad en la cavidad líquido para ver qué hay por dentro, y el gold estándar, la prueba de oro, una histeroscopía, que hoy por hoy se puede hacer de forma ambulatoria o de forma quirúrgica. No es justo que no tengamos un buen diagnóstico. Hay las posibilidades, debemos de hacerlo. Siguiente pregunta. Buenos días, mi consulta es mi hija de 15 años. Cuando le viene su periodo le pone demasiado mal. En este último periodo, por el dolor se desmayó, acudimos a una clínica, le hicieron tomografía por el desmayo y exámenes de sangre, pero no tiene nada. Nos dice, el miedo es el próximo mes, ¿qué es lo que hacemos? Nos dice, le habla un papá. Muchísimas gracias por su confianza. A este papá un abrazo, el cariño más sincero. Realmente los papás no todo el tiempo pueden incluirse en este problema que agobia a la mayoría de las mujeres. Las mamás asumimos que es normal el dolor. Este papá sabe que no es normal que se desmaye. Si le han hecho una tomografía, es tranquilizador, porque sabemos que si existe la posibilidad de endometriosis, no ha tomado órgano vecino, estamos hablando de 15 años de esta niña, debemos evaluarla.
la posibilidad de una endometriosis es realmente cierta en esta niña. ¿Por qué uno tiene dolor? ¿Por qué se desmaya? Porque el sangrado que sale, como nosotros tenemos la menstruación hacia afuera, está yendo hacia adentro. Y este sangrado que está yendo hacia adentro irrita una capa que se llama peritoneo. Por eso no podemos cerrar si estamos con jeans o pantalón, no podemos cerrar el pantalón, empezamos a tener náuseas, vomitamos y muchas veces se estimulan terminaciones nerviosas que son las que causan la lipotimia o el desmayo. Entonces, debe de ser evaluada, en el mejor de los casos, obviamente, con un ginecólogo que esté manejando endometriosis para que su control y su seguimiento sea oportuno. En este momento ella lo que menos está pensando en ser mamá, pero hay que dar calidad de vida. No puede tener cada periodo menstrual con sintomatología negativa. Se puede ayudar, la tecnología nos los permite. Creo que estamos listos para hacer un mejor diagnóstico. Última consulta, nos preguntan sobre coágulos en la menstruación, ¿esto es normal? Es frecuente, sin embargo hay que, como todos los cuadros que hemos ido hablando, todo lo que es desorden en cantidad de sangrado debe de ser evaluado. Reinsistiendo, recalcando una buena ecografía vaginal, en la medida de lo posible una histerosonografía, que es un estudio de cavidad, y a esto le sumamos, si es que fuera necesario, una histeroscopía, que es la prueba Gold estándar. Estos estudios nos van a permitir determinar si la cavidad uterina per se tiene algún problema o todo este desorden es de tipo hormonal. Entonces se suma un estudio hormonal. Bien, tengo una gran cantidad de preguntas, es impresionante. Amigas, gracias por vernos. Voy a dar lectura a esta última consulta y en unos minutos vamos a comprometer a nuestra invitada a visitarnos la próxima semana. ¿Les parece? Y con toda seguridad vamos a dar lectura a sus preguntas y por supuesto, pues ustedes van a poder animarse a hacerlo ni bien empecemos el programa para así poder dar respuesta absolutamente a todas sus consultas. Nos preguntan sobre, pues de buenos días, nos dice, a mí no me venía mi periodo, después me detectaron un mioma submucoso en una ecografía abdominal, pero después me bajó mi periodo, me hizo una ecografía ultravaginal, resultó que no había nada, nos dice ya del mioma, estoy buscando embarazarme. ¿Será que esto perjudica? Sí, debemos de tener la certeza de que no hay nada, insistiendo en los estudios, corresponde hacer su estudio de cavidad, que se llama histerosonografía, y una histeroscopía. A estas pacientes que tienen un desorden uterino, este es uno de los factores de infertilidad, estamos hablando de factor uterino. Para infertilidad hablamos de factor endocrino-ovárico, que es el factor hormonal, hablamos de factor tubárico, cómo van las trompas, y básicamente del protagonista, del que nos ayuda a ser mamás, factor masculino. Una vez que evaluamos esto, más el factor cervical, tenemos una apreciación clara de lo que es infertilidad y obviamente dónde vamos a corregir y sobre qué vamos a trabajar para dar pronóstico de embarazo. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad ha sido un gusto, una alegría que esté con nosotros en esta edición de Doctora Villayala. La dirección, por favor, el teléfono, es también una pregunta frecuente en este momento para nuestras amigas. ¿Dónde la encontramos? Karen, gracias a nuestras amigas, gracias a las preguntas, gracias a ese papá que básicamente ha estado en nuestra teleaudiencia. Estoy agradecida con el programa. Creo que lo que pretendo, y se lo he comentado, es ser clara, es poder ser precisa para que tengamos un mejor manejo. Merecemos un buen diagnóstico, merecemos un buen tratamiento y merecemos calidad de vida. Yo estoy en San Miguel, en la zona sur, cerca de lo que es la heladería Dumbo, cerca de lo que es el gimnasio Megatlón, es el Manzano número 10. El teléfono del consultorio es el 277-5524. Si no tomaron nota, 277-5524. Las espero a las amigas, mis teléfonos han estado... Creo que en pantalla, respondo las llamadas, a veces me tardo un poquito, respondo los mensajes. Creo que tenemos derecho a un diagnóstico de excelencia y también tenemos derecho a mejorar todo lo que significa salud. Prevenir es la opción, hacerlo cada día mejor, tenemos la posibilidad y invitarlas a las amigas a la confianza. Gracias nuevamente por el programa.